En múltiples ocasiones muchas personas me preguntan, pastor, ¿cómo debo votar? Algunos quizás pretenden que le diga exactamente por quién votar, lo cual no hago y no voy a hacer. Pero algunos me dicen, pastor, deme alguna guía, ¿cómo yo debo saber escoger aquellas personas por las que tengo que votar? ¿Qué cosas debo estar pendiente? Y por eso fue que hice este video para ti en el día de hoy. Y quiero hablarte a ti como cristiano y quiero hablarte desde una perspectiva conservadora de gobierno. Lo que creo que debes saber y conocer acerca de todos los candidatos para poder ejercer tu derecho al voto de una manera responsable y acorde con los valores cristianos. Yo quiero que exploremos 7 áreas o 7 guías muy importantes que deben ayudarte a ti a tomar una decisión informada y que podamos tú y yo a través de esas decisiones informadas tomar decisiones sabias y así también ser agentes de cambio positivo en nuestra sociedad. Lo primero que te voy a decir y lo principal es que tienes que orar. No podemos tomar ninguna decisión en nuestra vida si nosotros no oramos y no consultamos con Dios. Así que la primera guía para tú poder saber tomar una decisión es tu oración. Como cristianos reconocemos que toda autoridad proviene de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esto en el libro de Romanos capítulo 13, donde dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios y que las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, antes de emitir nuestro derecho al voto, debemos siempre buscar la dirección divina. Esto va más allá de simplemente pedir por nuestro candidato preferido. En otras palabras, no es que ores para que el tuyo gane. Es tú también a buscar sinceramente la voluntad de Dios para nuestro país, para nuestra isla, para tu nación. Así que no es que ores para que el que tú quieras gane, es para orar para saber si el que tú quieres es el correcto. Piensa en el ejemplo de Daniel, quien oraba fervientemente por su país, aun cuando se encontraba en el exilio. Y él declaraba y hablaba y oraba y le pedía a Dios para que su nación fuera transformada, para que le diera sabiduría en medio de toda la situación que estaba viviendo. La oración nos ayuda a discernir más allá de la retórica política y nos sintoniza con los principios eternos que deben guiar el gobierno. Esto nos permite a nosotros ver más allá de las personalidades y enfocarnos en los principios básicos y en los valores reales que tenemos que estar pendientes. En la historia reciente hemos visto cómo líderes carismáticos han cautivado a las masas con promesas grandiosas solo para decepcionarnos una y otra vez cuando llegan al poder. La oración nos da la claridad para ver más allá de la fachada y discernir el verdadero carácter y las intenciones de los candidatos. Luego de la oración, número 2, tenemos que educarnos acerca de cada uno de ellos. En un sistema de gobierno como el nuestro, el poder reside en el pueblo y lo ejercemos a través de nuestros representantes en todas las ramas. Por lo tanto, es crucial no tan solo investigar acerca de nuestro gobernador o los posibles candidatos a comisionado, comisionada residente, gobernador o gobernadora, sino de todos los senadores, los representantes, de todos los alcaldes. Es importante educarnos acerca de ellos. En el libro de Proverbios capítulo 18, el verso 15, nos dice que el corazón del entendido adquiere sabiduría. Así que tienes que aplicar este principio en tu responsabilidad cívica. ¿Cómo tú haces eso? Debes buscar información diligentemente sobre cada uno de ellos. Esto implica ir más allá de los anuncios de campaña y de las promesas vacías. Debemos investigar el historial de votación de nuestros representantes y de nuestros senadores, de nuestros alcaldes. Tienes que preguntarte si ellos han sido consistentes en defender los valores cristianos y conservadores, que se han promovido legislaciones que fortalecen a la familia, que protegen la vida y que salvaguardan nuestras libertades. Tienes que preguntarte si no son los candidatos. Por ejemplo, en las elecciones del 2020, muchos votantes se sorprendieron al descubrir que algunos candidatos se presentaban como conservadores y tenían un historial de votar a favor de aumentos de impuestos o apoyar políticas que expandían el poder gubernamental y federal en nuestro país. Esta información solo salió a la luz porque ciudadanos comprometidos hicieron su tarea de investigar. Recuerden, un gobierno informado requiere ciudadanos informados y no podemos quejarnos de nuestros líderes si no hemos hecho nuestra tarea de investigarlos a fondo. Número 3. Busca personas que han demostrado promover cosas que nos acercan más a Dios. Eso es lo que tenemos que mirar dentro de nuestro liderato.
Como conservadores, creemos en preservar los valores tradicionales que han sido el fundamento de nuestra sociedad. Estos valores no son arbitrarios, sino que están arraigados en la verdad bíblica. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Esta sabiduría es particularmente relevante cuando evaluamos a los candidatos políticos. Debemos buscar evidencia concreta de que han promovido legislaciones y políticas que reflejan los valores cristianos y conservadores. Esto puede incluir leyes que fortalecen la institución, por ejemplo, del matrimonio, como la defensa del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Puede ser la promoción de políticas que protegen la libertad religiosa, como la defensa de los derechos de las organizaciones religiosas a operar según sus creencias. También puede manifestarse en la promoción de la responsabilidad fiscal, reflejando el principio bíblico de una buena administración. Un ejemplo concreto es de uno de los congresistas de los Estados Unidos, que fue vicepresidente de la nación, Mike Pence, quien consistentemente votó a favor de legislaciones pro vida y en defensa del matrimonio tradicional durante su tiempo en el Congreso, demostrando durante todo ese tiempo su compromiso constante con los valores conservadores. No nos conformemos con promesas vacías. Busquemos un historial probado de acciones que demuestren un compromiso real con los principios conservadores y los principios cristianos. Número 4. Tenemos que votar por candidatos que defienden el derecho a la vida. El derecho a la vida es fundamental y precede a todos los demás derechos. Como conservadores y cristianos, creemos que toda la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Este principio está firmemente arraigado en las Escrituras, como vemos en el libro de Salmos capítulo 139, desde el verso 13 al 14, donde dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son todas tus obras. Debemos apoyar a candidatos que no solo declaren o se declaren pro vida en palabra, sino que hayan demostrado su compromiso a través de acciones concretas. Esto puede incluir el apoyo a legislaciones que restringen al aborto, que promueven alternativas como la adopción y que protegen a los más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Un ejemplo de los Estados Unidos que para mí es muy inspirador, él es el ex gobernador de Wisconsin, el caballero que se conoce como Scott Walker, su nombre, quien firmó varias leyes pro vida durante su mandato, incluyendo una que requiere que las mujeres vean una ecografía antes de someterse a un aborto. Estas acciones concretas demuestran un compromiso real con la protección de la vida. Recordemos que una sociedad que no protege a los que no nacidos es una sociedad que ha perdido su brújula moral. Nuestro voto debe reflejar nuestro compromiso inquebrantable con la santidad de la vida. Sí, tienes que proteger la vida desde la concepción hasta el último instante. Número 5. Tenemos que apoyar a quienes defienden el derecho a la libertad. La libertad es un don de Dios y un principio fundamental de nuestra nación, de nuestro país. Como conservadores, creemos en un gobierno limitado que respeta las libertades de cada individuo. Este principio lo vemos muy claro reflejado en el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 1, donde el apóstol Pablo exhorta a todo cristiano a que estemos firmes en las libertades con las que Cristo nos ha hecho libres y que no estemos sujetos nunca al yugo de esclavitud. Debemos buscar candidatos que defiendan nuestras libertades constitucionales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de portar armas. Pero la verdadera libertad, más allá de estos derechos, también implica la libertad económica, la libertad de elegir la educación de nuestros hijos y la libertad de vivir según nuestras convicciones sin interferencia gubernamental indebida. Un ejemplo reciente de un líder que ha defendido estas posturas muy fuertes es el gobernador Ron DeSantis de la Florida, que durante el tiempo del COVID y de la pandemia, mientras muchos imponían restricciones, como se conocen, draconianas, DeSantis se mantuvo firme en proteger las libertades individuales, manteniendo las escuelas y negocios abiertos y resistiendo los mandatos de mascarillas y de vacunas.
Apoyemos a candidatos que entiendan que el rol de gobierno es proteger nuestras libertades, no restringirlas en nombre de una falsa seguridad o de un bien común mal definido. Número 6. Elegir a quienes luchan por la libertad religiosa es importante. La libertad religiosa es la primera libertad en el fundamento de todas las demás. Así pienso yo. Como conservadores cristianos debemos estar especialmente atentos a este tema tan crucial. Jesús mismo reconoció la importancia de la libertad religiosa cuando dijo: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Busquemos candidatos que no solo defiendan la libertad de culto, sino la libertad religiosa en un sentido más amplio. Esto incluye el derecho a vivir nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en nuestros negocios, en las escuelas o en las plazas públicas. Un buen ejemplo y algo que debe traer mucha inspiración es el famoso caso de aquel pastelero de Colorado llamado Jack Phillips. Este hombre se negó a crear un pastel o un bizcocho, como decimos en Puerto Rico, de bodas para una pareja del mismo sexo debido a su creencia religiosa. Su caso llegó hasta la Corte Suprema, quien falló a favor de él, reconociendo su derecho a operar su negocio de acuerdo a sus convicciones religiosas. Necesitamos líderes que defiendan este tipo de libertad religiosa. En una época donde la libertad religiosa está bajo ataque, necesitamos líderes que entiendan que la fe no es algo que se practica solo en lo privado o dentro de las paredes de la iglesia. La verdadera libertad religiosa implica el derecho a vivir según nuestras convicciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Número 7. Tienes que aprender y saber favorecer a candidatos que defiendan el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada también es un pilar fundamental de una sociedad libre y próspera. Como conservadores tenemos que creer en la responsabilidad individual y en el fruto de nuestro trabajo honesto. Este principio tiene raíces bíblicas, como vemos en el libro de Proverbios capítulo 13. Dice la palabra del Señor que las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las va a aumentar. Así que tienes derecho a prosperar y a tener tu propiedad privada. Debemos apoyar a candidatos que defiendan este derecho a través de políticas que fomenten el libre mercado, que reduzcan la carga fiscal sobre los ciudadanos y que limiten las regulaciones gubernamentales excesivas. Eso es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo positivo es el expresidente conocido Calvin Coolidge, reconocido como el Silent Call. Oiga bien, durante su presidencia en la década del 1920, Coolidge redujo drásticamente los impuestos y el gasto del gobierno, lo que llevó a un periodo de prosperidad económica conocido como un tiempo que se llama la nación rugientes años 20. Su filosofía de gobierno limitado y respeto por la propiedad privada es un modelo que los líderes en el día de hoy deberían seguir y deberían emular. Un gobierno que no respeta la propiedad privada es un gobierno que no respeta la libertad individual. Busquemos líderes que entiendan que el dinero que ganamos es tuyo. Bueno, los cristianos creemos que es de Dios. También es nuestro, no del gobierno. Y que el rol del Estado es proteger nuestra propiedad, no confiscarla o redistribuirla. Y quiero enseñarte con todo esto. Estas 7 guías te pueden proporcionar un marco sólido para evaluar a los candidatos y ejercer un voto de manera responsable y acorde con nuestros valores conservadores y nuestros valores cristianos. Recordemos que no estamos simplemente eligiendo políticos, estamos moldeando el futuro de nuestro país. Nuestro voto es una expresión de nuestra cosmovisión y de nuestro compromiso con los principios que creemos que llevarán a nuestra sociedad hacia la prosperidad, la libertad, la seguridad y la rectitud moral. Como conservadores cristianos tenemos la responsabilidad de ser sal y luz en nuestra cultura, como Jesús así lo dice una y otra vez en los evangelios. Busquemos y apoyemos a líderes que no solo hablen de valores conservadores, sino que tengan un historial probado de defenderlos y de promoverlos. Óigalo bien. Pensemos en aquellos que son capaces de luchar fuertes por sus convicciones y por sus principios. Recuerdo a William Wilberforce, este gran político británico del siglo XIX, que luchó incansablemente durante décadas para abolir la esclavitud en el Imperio Británico. Una historia impresionante.
su persistencia y compromiso con los principios cristianos eventualmente llevaron a un cambio trascendental en la sociedad. Y este es el tipo de impacto que podemos tener si ejercemos nuestro voto de manera sabia y consistente. Le pido a Dios que nos dé sabiduría al aplicar estas guías y que bendiga nuestro país, nuestra isla, a medida que nosotros honramos a Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo con nuestras decisiones políticas. Que nuestro voto sea un testimonio de nuestra fe y un instrumento para que nuestra tierra avance y para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Ahora quiero cerrar recordándote las palabras del profeta Jeremías, donde dice que busquemos la paz de la ciudad a la cual Dios nos hizo transportar y que roguemos por ella todo el tiempo, porque en su paz tendremos también nosotros paz. Uno de mis capítulos favoritos de la palabra del Señor en Jeremías 29, me parece que el verso específicamente es el verso 7. Que nuestras decisiones políticas contribuyan a la paz y a la prosperidad de nuestro país, para la gloria de Dios y para el bien de todos los puertorriqueños.